Haciendo mi memoria de título en el programa de Genética Humana de la Facultad de Medicina de la U de Chile, fui descubriendo poco a poco acerca de algunas pequeñas diferencias que hacen de Chile también un país diverso a nivel genético. Hoy me gustaría contarles sobre esta diversidad genética de Chile y particularmente la historia genética materna de nuestro país, a través de diversos estudios sobre el ADN mitocondrial realizados en el laboratorio donde trabajé durante muchos años. El ADN mitocondrial proviene del organelo mitocondria, que es un organelo que se encuentra dentro de la célula y es muy abundante. Es el segundo ADN que tenemos dentro de la célula. El primero es el ADN nuclear, que se encuentra en el núcleo y que tiene una parte paterna y una parte materna. Sin embargo, el ADN mitocondrial tiene la característica de que solo se hereda vía materna, es decir, de madres a hijas y así sucesivamente en el tiempo. Otra cosa particular del ADN mitocondrial es que es muy pequeñito, tiene apenas unas 16.000 pares de bases en comparación con las 3.000 millones pares de bases que tiene el ADN nuclear. Cuando digo pares de bases, imagínense las letras del ADN simplemente, A, C, T, G. Y otra cosa interesante del ADN mitocondrial es que no recombina. Es decir, a diferencia del ADN nuclear que encontramos en el núcleo de las células, que tiene una parte paterna y una parte materna, y que luego como dos barajas de cartas se mezclan y conforman un nuevo individuo, que sería el hijo, el ADN mitocondrial no tiene ese proceso de recombinación. Es decir, se mantiene de la madre y se traspasa a la descendencia. El ADN mitocondrial se mantiene en la descendencia o en los hijos, esto debido a que cuando ocurre la fecundación, solo se mantienen las mitocondrias de la madre en el desarrollo posterior del feto, mientras que las mitocondrias del padre se pierden y por lo tanto todos nosotros solo tenemos las mitocondrias de nuestra madre. Por último, señalar que cualquier mutación que ocurra, por ejemplo, en nuestra abuelita y luego en nuestra madre, todas esas mutaciones se van acumulando progresivamente en el tiempo, dado que el ADN mitocondrial no recombina, y por lo tanto conformamos verdaderos linajes mitocondriales o linajes maternos. Esos linajes maternos se pueden rastrear tan profundamente que incluso podemos llegar hasta África. En Chile existen tres principales linajes maternos en la mitocondria, que se denominan por letras y son el linaje B, el linaje C y el linaje D. También en las Américas existe el linaje A, pero el linaje A es muy poco frecuente en Chile. Como pueden ver, el patrón es A, B, C y D, y estos linajes maternos son propios de las poblaciones originarias que colonizaron el continente americano hace ya unos 20.000 o 18.000 años atrás. Sin embargo, también encontramos linajes maternos que son propios de otros continentes. Por ejemplo, el H, el J, el I, que provienen de Europa, y otros linajes como el L, que provienen de África. Sin embargo, hoy me voy a centrar solo en los linajes maternos que encontramos en el Chile actual. Por ejemplo, el linaje más común o más frecuente que encontramos en la geografía de Chile es el linaje B. El linaje B se encuentra mayoritariamente en el norte de Chile, es decir, en ciudades, por ejemplo, entre Arica, Iquique, Antofagasta e incluso hasta Santiago. Sin embargo, es un sublinaje, es decir, un linaje que tiene unas mutaciones particulares que nos permiten definir a un grupo particular, que es el linaje B2. Este linaje B2 que se encuentra aquí en celeste claro, eh, es el linaje que es mucho más frecuente en las poblaciones particularmente altoandinas, por ejemplo, en el altiplano chileno, pero también en las ciudades como Arica, Iquique, Antofagasta, y se encuentra en mayor frecuencia en las poblaciones originarias, particularmente en la Aymara o la Atacameña o Licarantay. Sin embargo, también encontramos otro sublinaje particular del linaje B, que es el B2I2, que es este azul más oscuro, que se encuentra en poblaciones originarias del centro-sur de Chile, es decir, en poblaciones originarias como la Mapuche, la Pehuencho, la Huilliche, y por ende también en poblaciones urbanas entre Santiago y la Araucanía. Como pueden ver, estos dos sublinajes del B, el B2 y el B2I2, son probablemente linajes hermanos, pero que en algún momento se separaron y con mutaciones específicas y permiten identificar poblaciones o diferenciar poblaciones del norte versus del sur.
Luego tenemos el segundo macrolinaje o materno más importante de Chile, que es el linaje C. Existen diferentes tipos de C desde el norte al sur de Chile. Sin embargo, me gustaría señalar que el más frecuente es el C1b13, que se encuentra en el centro-sur de Chile y en poblaciones originarias como la mapuche, la pehuenche y la huilliche llega a alcanzar hasta un 50%. Este linaje C1b13 también se comparte con otras poblaciones originarias más allá de la cordillera, en el lado argentino. Y es un linaje también muy característico de estas zonas centro-sur de Chile. Luego tenemos el linaje D. El linaje D es muy particular del extremo sur de Chile y es muy frecuente en poblaciones originarias como la Cahuéscar o Yamana en Tierra del Fuego, y se encuentra también entre ciudades con mayor frecuencia, entre Coyhaique al extremo sur como Punta Arenas. Ahora, el linaje D tiene un sublinaje que es mucho más frecuente en las poblaciones originarias de esa zona, por ejemplo el D4H3A5, y también encontramos otros tipos de D en el norte de Chile, por ejemplo el D1 que se encuentra en el extremo norte de Chile y el D1G que se encuentra en el centro sur de Chile. Es importante también señalar que debido al proceso de mestizaje muy particular durante la conquista europea del continente americano, y particularmente donde encontramos una simetría entre una mayor cantidad de hombres europeos y una mayor cantidad de mujeres indígenas, al día de hoy eso ha provocado que casi toda la población chilena, desde el extremo norte hasta el extremo sur, tienen mitocondrias o linajes maternos mitocondriales que son originarios. Esto se debe a que durante la conquista europea y particularmente a la profundidad de este patrón de mestizaje entre hombre europeo y mujer indígena fue tan antiguo y tan potente que incluso cuando analizamos, por ejemplo, poblaciones entre distintos estratos socioeconómicos, altos, medios o bajos dentro de Chile, incluso así no se encuentran grandes diferencias entre los linajes mitocondriales indígenas o originarios. Es decir, poblaciones con de estrato social socioeconómico muy alto también tienen eh, estos linajes mitocondriales indígenas. Espero esto te haga pensar mucho más acerca de tu propia historia materna, genética, y te permita explorar también el fascinante mundo del ADN mitocondrial y los linajes maternos.